Comienza una nueva etapa en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Comienza una nueva etapa en la región y el mundo. Horacio Calderón, bienvenido. Muchas gracias, ¿No? Buen día. Porque Horacio siempre nos permite trascender la noticia e ir un poco más allá. Claro, hacía 70 años que un secretario de Departamento norteamericano no pisaba el suelo cubano para estar presente como lo hizo John Kerry durante 12 horas y hacía 54 años que no se izaba la bandera norteamericana en territorio cubano. Muchísimo tiempo, por supuesto. Esto es una puntada, porque nada más que una puntada importante, en un camino que yo creo que va a recorrer durante muchos años Cuba con Estados Unidos. Claro, de hecho, por ejemplo, no se levantó el embargo todavía, porque eso tiene que pasar por un proyecto de ley que es enviado por el Poder Ejecutivo. Exacto. Que de hecho Barack Obama lo envió, pero no ha tenido todavía tratamiento parlamentario favorable como para que se levante el embargo de tantos años. Claro, además hay que aclarar que tienen que superar o dejar de lado aproximadamente 6 actas. Desde un acta de 1917 que prohíbe, por ejemplo, comercial con el enemigo, la ley Torricelli, la última que es la del año 96, que es la Helms-Burton, sí, ¿no? Que es la más complicada de todas. ¿Por qué? Porque supedita el levantamiento del embargo, y eso es una ley, a la iniciación, por lo menos, de un proceso democrático por parte del gobierno cubano, ¿no? Y además respeto a los derechos humanos. Claro. O sea que, acá lo vemos a John Kerry, él es el secretario del Departamento norteamericano, estuvo allí 12 horas. Exacto. Así, digamos, lo vamos a escuchar para poder hacer un análisis, ¿no? Tema, sobre su permanencia de 12 horas en territorio cubano. Que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer. My friends, we are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision to stop being the prisoners of history. Cuba's future is for Cubans to shape. Responsibility for the nature and quality of governance and accountability rests, as it should, not with any outside entity, but solely within the citizens of this country. We are all aware that notwithstanding President Obama's new policy, the overall U.S. embargo on trade with Cuba remains in place and can only be lifted by congressional action, a step that we strongly favor. For now, I thank the Holy Father, Pope Francis, and the Vatican for supporting the start of a new chapter in relations between our countries. And I think it is not accidental that the Holy Father will come here and then to Washington, the United States, at this moment. Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Bueno, estas fueron sus palabras expresadas tanto en inglés como en castellano, que es un gesto, ¿no es cierto? Es un políglota, él habla francés sí, también muy bien, ¿no? Ahora, lo que hay que, de alguna manera, prevenir acá es la señal exagerada de optimismo. Esto va a durar, por lo menos, creo yo, hasta el año 2018. O sea, es muy difícil que de acá al 2018 Estados Unidos vaya a levantar el embargo, claro, salvo que haya algún acuerdo dentro del Congreso de los Estados Unidos para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que se da a favor de esta relación? Pues lo importante, como decías vos, es un poco leer detrás de la noticia. Claro, trascenderla. Trascender la noticia, decir, bueno, el izamiento de la bandera, pero ¿qué significa esto? Exacto. ¿Por qué este acercamiento? El acercamiento no se ha dado, digamos, de la noche a la mañana. Esto viene ya de años atrás. Se vio reflejado de alguna manera el apoyo de los Estados Unidos, por ejemplo, a que en Cuba se realizaran las conversaciones entre el gobierno, por ejemplo, de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de este país, de la FARC, ¿no? Después, la liberación de Alan Gross, que fue un espía acusado de espionaje por parte del pueblo cubano, obviamente estadounidense. Alan Gross había aparentemente ingresado teléfonos satelitales para ser utilizados por la oposición, entre otro tipo de
de intentos. Y por otro lado, Estados Unidos tenía presos entre 4 y 6 ciudadanos cubanos, creo que ha liberado a 3 o 4, también acusados de espionaje. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, hacían inteligencia sobre las actividades de la comunidad cubana anticastrista en Miami. O sea, y además no hay que olvidarse, en el famoso funeral de Nelson Mandela, el apretón de manos con Raúl Castro. Esas son señales que se van de alguna manera... Claro. Manifestando hacia un camino. Para un acercamiento, digamos, que se produce en el día de hoy y se materializa. Hay otro tema también bastante importante que tiene que ver con Guantánamo, porque Castro salió de esas declaraciones después de las propias de John Kerry, y dice, donde se tortura todavía es en Guantánamo. Lo que exige Cuba es la devolución de Guantánamo, pero eso parecería mucho más lejos que el levantamiento del embargo. Pero la ocupación de Guantánamo, no olvidemos, es prácticamente del comienzo del siglo. Por eso. ¿No? Que se produjo, eso hay que aclarar un poco la parte histórica, porque Estados Unidos le quita a España la soberanía sobre Cuba. Claro. Y ahí es donde comienza, de alguna manera, la dominación de Estados Unidos sobre la isla a través de mandatarios que respondían a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Ahora, eso ni siquiera lo está planteando en estos momentos los Estados Unidos, porque a propósito del embargo, como vos bien decís, ¿no es cierto?, que puede durar mucho más, quizás de 2018, quizás... Como mínimo, Como mínimo. Pero tiene que haber un proceso... Claro, un proceso por parte del Congreso Nacional con los representantes de todos y cambios de gobierno por otra parte, ¿no? Exactamente, tiene que haber un proceso, por lo menos un gobierno de transición, con elecciones democráticas, etcétera, al estilo americano, de lo que exigen los americanos. Después retiraron a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual en realidad ha sido un poco cara dura por parte de Estados Unidos utilizar esto, dado que ellos también promueven organizaciones terroristas en el mundo. La calificación de terrorista, digamos, en el ámbito del derecho internacional, ¿cómo es cumplimentado? Bueno, se cumplimenta con sanciones, por supuesto, bastante graves. Ahora, ¿qué sucede? ¿Esa calificación a qué atañe? Bueno, atañe a intereses geopolíticos, el hecho que hay países que evidentemente utilizan el terrorismo como herramienta. Pero ¿qué sucede? También lo hace Estados Unidos. La misma Hillary Clinton hace muy poco tiempo reconoció que ellos habían sido los creadores del yihadismo en Afganistán, que fueron a su vez precursores de Al-Qaeda, claro, por razones geopolíticas, ¿no? Hablar de Bin Laden también, que fue formado en Afganistán. En Afganistán, exactamente, ¿no? Aunque el proceso fue distinto, pero el semillero de los yihadistas, hay una producción de Hollywood, Tom Hanks, que es muy interesante, la vida de Charlie Wilson, que fue sería el diputado, el representante americano republicano por Texas, que dio vuelta a la situación en Afganistán, incrementando las partidas, que fueron siderales, a la resistencia afgana, que les proporcionaron armas a través de Israel, a través de Egipto, de diversos países, para que ellos pudieran combatir con misiles antitanque y antiaéreos al ejército soviético, que en definitiva se tuvo que retirar. Claro, porque además nos remonta, digamos, alguna parte de la historia también relacionada con la Guerra Fría. Exacto. Y la intervención que tenían los Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de ese entonces, con la injerencia en esa región, ¿no es cierto? Estaba la crisis de los misiles. Claro, en 1962 fue eso. Sí. Entonces, todo eso, digamos, coadyuva una historia muy difícil de hace muchísimos años que parece también dificultosa para ser destrabada en estos momentos. Pero hay que explicar también, Belén, no sé si la producción podrá poner un mapa de Cuba, ¿no? A lo mejor puede poner un mapa de Cuba, eso sería interesante, pero hay que ver, acá tenemos, por ejemplo, Cuba, a ver, está acá. Cuba es un país situado estratégicamente para lo que es la geopolítica global, mundial. Está situado a 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos, pero también conecta con el Golfo de México a través de ¿qué? A través del canal de Yucatán y los estrechos de Florida. Entonces, ¿qué sucede? Una Cuba, por ejemplo, en manos de una potencia o respaldada, en manos de una potencia enemiga, claro, como es el caso de la Unión Soviética en un pasado, podía ser lo de Rusia, pero también no olvidemos la relación con Venezuela, se le convierte en un desafío estratégico a Estados Unidos, porque todo el mundo habla de bombas nucleares en Nueva York y todo eso, no. La yugular de lo que es toda la economía americana está en el río Mississippi, en la desembocadura del Mississippi, en New Orleans, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que ver, que La Habana conecta, o sea, Cuba, ¿no? La Habana es el centro industrial de Cuba,
Es un país arable que tiene, por ejemplo, todos sabemos, café, tabaco, azúcar, cítricos, etcétera. Tiene un enorme potencial. Yo visité Cuba. Sí. Yo visité ¿Cuándo Cuba. estuviste? Mira, yo estuve en 1991, sí. pero fue muy interesante porque yo obviamente estoy ideológicamente en la vereda opuesta. Y vos fíjate que yo llegué a Cuba y me declararon huésped oficial de 2 ministerios, que estaba a cargo de Osman y Cienfuegos y el Instituto de Turismo de Rafael de Sel Pérez. Yo fui por una cuestión de tipo comercial, pero ya había en ese momento delegados bipartisanos de gente de altísimo nivel de los Estados Unidos en este país. Entonces lo que hay que aclarar es que la isla de Cuba es estratégica, porque vos fíjate, a ver, no quiero taparle al... A veces para las razones claro, es geopolíticas. Claro, alrededor de Cuba mapa, sí. hay corredores marítimos, sí. ¿no? Lo que hace prácticamente estratégica a la isla, porque además conecta a través del Canal de Panamá con el Océano Pacífico, conecta con el Océano Atlántico, está a muy pocos kilómetros de Miami. Podría llegar a amenazar, por ejemplo, la desembocadura del río Mississippi. Es decir, ¿qué ha visto Estados Unidos? ¿Qué oportunidad ve Estados Unidos? Cuba estrangulada económicamente, ¿por qué? Porque está declinando la ayuda de Venezuela. Venezuela ha sido, como se llama, el patrón económico de Cuba durante muchos años, hasta la muerte de Hugo Chávez, donde comenzó una crisis, además, económica que todos conocemos. Entonces, Venezuela suministra 100.000 barriles de petróleo por día a Cuba. Se intercambian entonces educadores. Sí, hay veces que no se paga con dinero, sino con bienes o servicios y demás. Ahora, todo esto va a alterar geopolíticamente la región, eso hay que tenerlo muy en claro. Claro, esto es importante. Porque Venezuela en este momento, tiene dentro de su país una red de inteligencia cubana que la manejó un comandante de la revolución, Ramiro Valdés Ledesma, con el cual yo estuve reunido 3 horas, a pesar de, vuelvo a aclarar, de estar en el extremo opuesto, porque a ellos les interesaba muchísimo la experiencia de Irak y la experiencia de países árabes. Cuando se enteraron que yo estaba ahí, yo estuve reunido 3 horas con él, ¿no? Y entonces te da un poco una visión diferente del tema, ¿no? Desde ya. Y Horacio, para finalizar este tema, ¿no? Porque apareció Fidel Castro nuevamente, después de también la aparición de John Kerry en territorio cubano. Y entonces ahora él exige que, a propósito de todas las expropiaciones y del perjuicio económico contra Cuba a propósito del embargo, que Estados Unidos le paga una deuda multimillonaria a Cuba. ¿Esto es factible? No, yo no creo que sea factible. Tal vez sí es factible la evolución de Guantánamo, sobre todo si esto se transforma en una alianza estratégica. Ahí está, mira, porque pocas veces aparece públicamente. Públicamente no, aparece, y se lo ve por lo menos bien, no físicamente de acuerdo a su edad, pero el intelecto le funciona. Ahora, lo que ha puesto sobre la mesa, el resarcimiento económico, la evolución de Guantánamo, hay cuestiones que pueden ser factibles, porque en la medida de que se acentúe un acercamiento estratégico de los Estados Unidos con Cuba, como ocurre con Irán, a lo mejor la base de Guantánamo deja de tener realmente el significado estratégico para Estados Unidos, como lo es ahora, ¿verdad? Que está usurpando el territorio de un país. Desde ya. ¿No? Horacio, te agradecemos muchísimo por haber podido trascender la noticia, hacer el análisis, comprender mejor y bueno, lo vamos a seguir analizando en próximos encuentros. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de otro tema que desde ya nos preocupa y nos concierne,